La época del salvaje oeste forma parte de la cultura popular desde hace mucho tiempo. Sheriffs, vaqueros, tiroteos en salones y asaltos a trenes lucen espectaculares en el cine. Pero en la realidad todo era mucho más prosaico y no todos los forajidos se convertían en leyenda. Elmer McCurdy es un vivo ejemplo de cómo incluso los sueños más desesperados de fama de gángster pueden convertirse en una serie de fracasos absurdos. Cuando un hombre muere, su historia suele terminar. Pero no es el caso de Elmer McCurdy. Este ladrón fracasado fue mucho más famoso después de su muerte que en vida. Durante más de 60 años, su cadáver recorrió América. Como se convirtió un delincuente común en una figura de cera que nadie podía distinguir de una falsificación? ¿Por qué su cadáver se exhibía por dinero y su historia cambiaba tan a menudo que nadie recordaba quién era en realidad? La historia de Elmer McCurdy es uno de los misterios más extraños y oscuros del salvaje oeste estadounidense. Una infancia infeliz y el primer paso hacia el crimen. Elmer nació en 1880 en Maine en el seno de una familia complicada. Su padre abandonó a su madre poco después de su nacimiento y ella, incapaz de hacer frente a la situación, lo abandonó a él. Sus parientes se encargaron de su crianza, pero, ocupados en sus propios asuntos, no prestaron suficiente atención al chico. A partir de los 12 años, Elmer empezó a beber, algo que en aquella época no era nada fuera de lo común. El alcohol entre los adolescentes se consideraba algo habitual. De adulto, intentó encontrar trabajo, pero debido a su carácter y a su adicción al alcohol, no le contrataron en ninguna empresa. Tras probar suerte en el ejército, McCurdy adquirió cierta destreza con las armas y los explosivos, pero en lugar de una carrera militar eligió el camino criminal. Resultó que ni siquiera era un buen gángster. Un atracador fracasado. McCurdy empezó con delitos menores, intentando abrir cajas fuertes, robando dinero y joyas. Pero la fortuna no quiso estar de su lado. Una vez, al intentar abrir una caja fuerte que contenía $4,000, utilizó demasiada dinamita. Como era de esperar, la caja fuerte se abrió, pero las monedas de plata se fundieron. Elmer se marchó con las manos vacías. A pesar de los constantes fracasos, no se rindió y se lanzó a un gran caso: el robo de un tren que transportaba $400,000. Sin embargo, incluso aquí se las arregló para arruinarlo todo. Había confundido las fechas y detuvo un tren de pasajeros ordinario en lugar del tren de recaudación. ¿El resultado final? Unos míseros $46 y unas copas. El tiroteo final. 3 días después de este robo chapucero, la policía empezó a buscar a McCurdy. El tiroteo duró cerca de 1 hora y, como en un western clásico, el bandido decidió luchar hasta el final. Pero el milagro no se produjo, fue abatido a tiros el 7 de octubre de 1911. Parece que esta es la conclusión de la historia. Pero no, lo interesante comenzó después de su muerte. Un cadáver que se convirtió en una exposición. Su cuerpo no solo acabó en una funeraria, sino que se convirtió en una atracción y empezó a vagar por Estados Unidos, formando parte de exposiciones, circos y películas. Tras el tiroteo del 7 de octubre de 1911, el cuerpo de McCurdy fue llevado a una funeraria de Pabuska, Oklahoma. En aquella época, si el difunto no tenía familiares que se hicieran cargo del cuerpo, la funeraria podía quedárselo. El enterrador, Joseph Johnson, decidió que un bandido insepulto podía beneficiarle. Para evitar que se descompusiera, Johnson lo embalsamó con una mezcla de arsénico y otros productos químicos, un procedimiento habitual a principios del siglo XX.
Sin embargo, él fue más allá. Embadurnó la piel con un compuesto especial para darle un color ceroso y vistió al difunto con ropas de forajido, botas de vaquero, chaqueta y sombrero. Luego, expuso el cadáver al público en el escaparate de su oficina y lo etiquetó con un cartel. El hombre petrificado. El hombre petrificado, o el bandido que no se rindió. Quienes deseaban ver el cadáver de M.C. Curdy podían pagar 5 centavos, que se arrojaban a la boca abierta del muerto. Con el tiempo, se convirtió en un punto de referencia local que atraía a muchos curiosos. Al enterrador no parecía importarle mucho la ética de lo que estaba ocurriendo, ya que cada nuevo visitante le reportaba dinero. Así siguió hasta 1916, cuando la funeraria recibió la visita de 2 hombres que se presentaron como hermanos Delmer. Los hombres, que no pudieron ser identificados, dijeron al enterrador que querían llevarse el cuerpo de un pariente y darle una sepultura digna. Johnson, que ya había ganado lo suficiente para M.C. Curdy, aceptó. Sin embargo, según se supo más tarde, no se trataba de parientes, sino de los propietarios de un espectáculo ambulante, James y Charles Patterson. No iban a enterrar a Elmer, sino que necesitaban el cadáver para una exhibición sensacional. M.C. Curdy pasó a formar parte de su atracción itinerante, donde se presentaba al público como el hombre que cometió el crimen definitivo y pagó por ello. No se trataba solo de una exposición, sino de un gran espectáculo. La gente acudía a ver al auténtico criminal que, en una ocasión, había intentado robar un tren y había muerto en un tiroteo. A lo largo de los años, el cadáver cambió de dueños y viajó a distintas ciudades de América. El cadáver se exhibió en circos, ferias y museos de ciencias naturales, y la leyenda de Elmer fue cobrando vida a través de los años. En una etapa del viaje, el cuerpo fue presentado como el hombre que acompañó al mismísimo Billy the Kid, aunque M.C. Curdy nunca tuvo nada que ver con el famoso forajido. Más tarde se le describió como un vaquero momificado, una víctima de un ataque indio, e incluso un hombre antiguo. Así que, por accidente, el desafortunado bandido se hizo famoso, aunque no como había soñado. Sin embargo, le esperaban aventuras aún más extrañas. Vagó sin rumbo durante 60 años. A finales de los 60, nadie recordaba su verdadero origen, todos pensaban que era una figura de cera. En 1976, el equipo de rodaje de la serie de televisión El hombre de los 6 millones de dólares buscaba atrezo para una escena en un parque de atracciones. Uno de los miembros del equipo golpeó accidentalmente la figura y se le cayó el brazo. ¿Cuánta fue su sorpresa cuando encontraron huesos de verdad en su interior? El último refugio. Tras examinarlo, resultó que no se trataba de un maniquí, sino del cadáver momificado de Elmer M.C. Curdy. El 22 de abril de 1977, 66 años después de su muerte, fue finalmente enterrado con honores en Oklahoma. Para asegurarse de que nadie molestara los restos del desafortunado ladrón, su tumba se llenó de hormigón. La historia de Elmer M.C. Curdy es uno de los ejemplos más divertidos y tristes de cómo la vida, e incluso la muerte, pueden convertirse en una serie interminable de acontecimientos ridículos. No fue aceptado en los bajos fondos, su mala suerte continuó incluso después de su muerte, pero dejó una huella en la historia de una forma muy poco habitual. Este caso nos hace preguntarnos, ¿hasta qué punto es delgada la línea que separa la historia de la representación, donde acaba la memoria de un hombre y empieza el afán de lucro? Si te ha gustado esta sorprendente historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que algo así podría ocurrir en nuestra época? ¿Y quién crees que tiene más culpa,
¿El propio MC Kurdi o la sociedad que convirtió su cuerpo en una exhibición? Discutámoslo.